Al comienzo del programa hablábamos un poco sobre el tema de la crítica situación económica, cómo estamos con el campo que no está liquidando, con las reservas que vienen en caída y cómo se va deslizando también el blue, un 10%, ya no es un desliz, sino un gran salto en toda la semana. Para ahondar un poco en estos temas ya estamos en comunicación con Salvador Vitelli, que es analista financiero. Salvador, buenos días, gracias por atendernos. Santiago Espaldro te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, gracias por la invitación. Bien, Salvador, bueno, te llamamos para que nos expliques un poco qué está pasando con el blue, qué está pasando también con el campo que tiene el tipo de cambio diferencial a 300 y aún así no le sirve. Bueno, son preguntas bastante difíciles de contestar, la verdad, pero vamos por partes. A ver, tema campo, primero, se estaban dando algunas liquidaciones relativamente magras en lo que fue del jueves de la semana anterior. Se dieron una liquidación importante para luego comenzar a caer y ser cero el día miércoles, que allí comenzó con fuertes comentarios y fuertes ruidos con respecto a lo que estaba pasando. Lo cierto es que la comercialización, en definitiva, de lo que va de soja, viene muy ralentizada comparada contra los esquemas anteriores. Pensemos que se llevan un acumulado de 1 millón de toneladas aproximadamente, cuando en otros esquemas ya habíamos superado los 3 millones, en el esquema del soja 1, por ejemplo, y al mismo tiempo hay muchas trabas para poder que fluyan en sí mismos los negocios, porque hay una cierta frustración, un cierto encontronazo entre productores y exportadores por los precios de soja, porque el productor estaba esperando que se le reconozca un precio similar a 115, 120 mil pesos, mientras que el exportador abrió sus precios el día miércoles de la semana anterior en 93 mil. Entonces sí, tenemos una gran diferencia allí y traba mucho la comercialización. Por ahora estoy viendo poca intención de venta, y lo poco que hay de venta va a ser para lo justo y necesario, calzar alguna necesidad financiera, calzado con insumos y volver a dolarizarse, que allí arranca otro foco de la cuestión, con lo que pasó esta semana con el blue y el dólar MEP haciendo subas importantes, que le quita también atractivo a la venta, porque en definitiva la mayor intención del productor es volver a estar en dólares. La soja es dólar, y en un año electoral se encuentra muy tranquilo quedándose dolarizado, quedándose en la moneda de cambio que es de él, y si se va a desprender de eso, quiere volver a dolarizarse. Estos días el dólar estuvo con movimientos muy fuertes, lo que hace que en definitiva la tonelada de soja en dólares libre caiga. No obstante, con el tema de dólares, bueno, veníamos advirtiendo de que se encontraba algo atrasado en términos reales. Recordemos que en 2022 el dólar subió menos que la inflación, y hasta hace, bueno, esta semana y la semana anterior, en 2023 también venía muy rezagado frente a la inflación. Por ende, allí, bueno, tuvimos algunas subas, faltaba algún condimento extra, algún factor inquietante en el mercado, y bueno, se comenzaron a dar ciertos supuestos, y el miércoles, bueno, fue el día más agitado, básicamente, con la cero liquidación de divisas por el dólar agro, fuertes subas en los futuros, sí, mercado de bonos destruido, y bueno, etcétera. Antes de ir más profundo sobre el dólar, decías que hay peleas entre los productores y los exportadores por los precios que se pagan. ¿Ahí qué hay? ¿Los exportadores queriendo tomar un poco más de renta del productor? Hay un poco de dos cuestiones, básicamente. Los dólares soja generan fuertes distorsiones en el sistema de precios, porque en definitiva, al darle un tipo de cambio diferencial solamente un producto, genera ciertos desarbitrajes, y lo que pasó estrictamente fue que luego del dólar soja 2, la soja no bajó lo que bajó el tipo de cambio aplicable a soja, ¿sí? Porque supongamos que la soja debería haber bajado un 30% en su valor en pesos, porque ya no era aplicable más el tipo de cambio de 230, y bajó un 10%. ¿Esto por qué? Porque en el mercado estaba la expectativa de que haya otro dólar soja nuevamente, y así fue. Entonces eso arbitra, porque va a haber muchos jugadores del mercado queriendo comprar soja para luego
venderla a un precio más atractivo en el futuro, y en el futuro sería ahora en estos momentos. Entonces la soja nunca bajó demasiado el precio, y cuando llega el momento de hacer el dólar soja 3 en este caso, la soja ya venía con precios muy inflados, el productor estaba estimando que le iban a pagar 115, 120 mil, y las fábricas y la industria aceitera alegan de que no tienen la capacidad teórica de pago para poder convalidar esos precios. Pero, no obstante, si uno mira los valores de capacidad teórica de pago, tampoco son los que están pasando ahora. Claro. Deberían ser un poco más, deberían estar en torno a los 110.000 pesos. Entonces hay un condimento por parte de ambos factores que hacen que no se estén traccionando negocios. Ayer la fábrica cerraron con valores en torno a los 98.000, cuando te comento que debería estar, según la capacidad teórica de pago, en los 108.000 la tonelada, ¿sí? Siempre hablando en toneladas. Entonces, hay un spread muy grande entre compra y venta que, no permite la normal fluidez de los negocios. Si el blue sigue esta dinámica, si sigue subiendo o si queda en 4.40, ¿el dólar a 300 pesos va a tener algún atractivo o no, o se pueden no esperar muchas liquidaciones del campo? Y le va quitando atractivo, eso no hay dudas de lo que puede llegar a generar este tipo de movimientos, porque en definitiva la brecha psicológica que tenía el productor al momento de haber dicho, me reconocen a 300, tengo el dólar a 3.90, 400 el libre, trato de dolarizarme. Ahora tiene que estar pensando en un dólar de 4.40, se le vuelve mucho más barata su soja en dólares libres, y eso sí, termina frenando un poco más la normal comercialización, porque obtiene cada vez menos dólares libres por la tonelada. No obstante, con los ruidos, rumores, noticias que se están dando esta semana, generan piedras adicionales para que se termine de concretar algunas ventas, porque venimos en una semana con mucha volatilidad, y eso frena, porque ante la incertidumbre el mercado se paraliza. Sí. Entonces eso te juega en contra. ¿Y qué herramientas tiene el gobierno a mano para frenar el contado con liqui, que está a 4.55, el blue a 4.42, y bajarlo? Y la herramienta la cual estuvieron utilizando, y el miércoles fue una utilización grosera, fue mediante venta de bonos, es decir, intervienen en el mercado secundario, en el mercado de bonos, pero salen a vender, porque los bonos cotizan en distintas ruedas con ya sea paridad en pesos o en dólares. El MEP sale de una cotización implícita de un mismo bono, pero en dólares y en pesos. ¿Qué pasa? Salieron groseramente a vender el bono en pesos, lo que hizo que se destruya básicamente el valor de tanto ese mismo bono en pesos como en dólares, haciendo lo que ya veníamos advirtiendo, de que en realidad no iban a bajar demasiado el tipo de cambio, sino que en realidad iban a estar destruyendo su propia deuda, porque en definitiva órdenes tan groseras de venta sobre el final de la rueda, que es lo que se hizo, termina destruyendo el precio para abajo. Aparece una sobreoferta y no hay nadie queriendo convalidar precios algo más caros, se destruye. Así que esa es la herramienta con la que están utilizando, que en definitiva termina siendo poco exitosa, porque, como te digo, terminan con menores valores de bonos, porque destruyen las paridades, como se dice técnicamente, y el tipo de cambio apenas baja muy poco en términos porcentuales. Para hacerte muy concreto, en las últimas media hora de la rueda del miércoles, el precio del bono bajó 8%, mientras que el tipo de cambio bajó solo 2%. Claro. Ese es el nivel de magnitud que tenemos que tener en cuenta. Sí, se pierde el valor de la deuda y además no llegas al objetivo, que es eliminar la incertidumbre y bajar el dólar. Salvador, estamos hablando con Salvador Vitelli, que es analista financiero de Romano Group. Hay algunos rumores, está instalada la idea, lo lleva como título principal el portal La Política Online. Hay una nota del diario La Nación sobre que una sociedad de bolsa estaba advirtiendo que este lunes podría haber un salto del tipo de cambio del 50%. Te quería consultar primero si recibiste ese informe y si ves viable esto o cómo se soluciona este quilombo de los últimos días. Sí, lo vi, fue
se generó fuerte ruido en el mercado ya sobre el último, cuando empezó a circular todo ello, y también se refleja en el mercado de futuros, cuando a partir de las 2, 3 de la tarde comenzaron a cotizar con fuertes alzas, producto de este rumor. Si bien ya venimos con días de muy calientes para los futuros de dólar, lo cierto es que, bueno, ayer viernes cerraron con tasas implícitas, es decir, con que el mercado espera una devaluación, básicamente, muy fuertes. Ahora, que se llegue a dar o no, bueno, estuvo circulando un audio de Massa, en el cual, bueno, decía de que era completamente falso y demás. La verdad que con todo el ruido y todos los rumores que hay, ayer la paralización de los mercados cambiarios para los importadores, lo que el Banco Central le permitió comprar más dólares en el mercado único libre de cambios, todas las noticias que se están dando, la verdad que hoy en día lamentablemente todo suena posible, pero yo sinceramente no la veo demasiado, no tiene demasiado sentido que vayan a tomar una medida de ese tono, teniendo en cuenta que estamos transitando un tipo de cambio diferencial que justamente es fomentar esas exportaciones. Todo este ruido lo que hace es básicamente desalentar la liquidación, porque en definitiva si comenta que llegan a devaluar un 50% sería los 300 pesos que está el dólar agro. No tiene demasiado sentido, demasiada lógica, pero bueno, es un rumor que estuvo en el mercado y bueno, el mercado tomó nota. Está conectado también Fernando Castro desde Neuquén. Fer, ¿le querés hacer unas preguntas? Sí, cómo no. Salvador, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, por acá. Quería consultarte respecto de otros sectores económicos. Hablábamos recién del agro, este dólar diferencial que ha sido recibido con algún tipo de ambigüedad, digamos, no con toda la reacción esperable, producto de todo lo que nos comentabas recién. ¿Cómo está actuando ese incentivo en los que no están recibiendo ese incentivo, ¿no? Digamos, si vos decías, bueno, el campo o el agro, la verdad que espera algo más, el resto de los sectores económicos, ¿cómo definirías la posición en medio de este vendaval económico? En medio de toda esta tormenta y torbellino de noticias y demás, hay una fuerte retracción al ingreso de divisas. Hoy en día el ingreso lo estás teniendo exclusivamente del sector agro, que si bien una parte lo termina ingresando vía dólar agro a 300, que eso se liquida aparte, también una extra adicional se liquida vía la vía normal, el dólar oficial, que es todos los productos que han quedado por fuera. Lo cierto es que, bueno, todos aquellos otros productos que no están contemplados, es lógico que su comercialización termine rezagada, y es justamente uno de los problemas, una de las distorsiones que siempre comentaba con respecto a este tipo de esquemas, porque, por ejemplo, en los esquemas anteriores, si bien la normativa, por ejemplo, dice que para lo que son los consumos, tambos y demás, no se le debe vender insumos, o sea, la harina y los pellets de soja a 300 pesos, en la práctica el mercado, si esos tambos, por ejemplo, no convalidasen valores de 300 pesos por dólar para comprar esos insumos, la práctica en el mercado lo vendes a la exportación y ya. Entonces, hubo muchos tambos que tuvieron que incluso que cerrar en los esquemas anteriores por este tipo de distorsiones. Lo mismo pasó con el maíz. Maíz, como la oferta quedó concentrada sobre soja, aquellos que utilizaban al maíz como insumo, es decir, las pollerías, los que tienen cerdos, los que tienen animales, que utilizan el maíz para poder darles de comer, el precio del maíz se calentó porque en definitiva toda la oferta quedó abocada a soja y no había nadie comercializando maíz. Y al mismo tiempo los actores estaban esperando de que se les reconozca algún otro tipo de cambio para maíz. Entonces, bueno, todo este tipo de escenarios genera fuertes distorsiones y lógicamente retrae la oferta de los productos que no son alcanzados por un tipo de cambio diferencial, a la espera de que en algún momento se tenga que tomar algún tipo de medida a estos productos. Claro. Tema inflación, ¿cómo lo ves en función de este incremento del dólar no oficial en las últimas horas? ¿Qué se podría esperar el próximo mes? Digamos, es una línea directa entre creciente cotización del blue y este frente de restricciones, y que el gobierno no pueda atenuar el indicador que debe a conocer el mes que viene de inflación.
Sin dudas que el blue genera presiones sobre los precios, muchos comentarios y muchos de mensajes que decían de que había remarque de precios por el aumento del dólar. A ver, el dato de marzo fue sorpresivo a la suba, fue una sorpresa bastante ingrata tanto para el gobierno como para el mercado. No veo sinceramente un dato peor a ese en lo que va de abril, que si bien estamos yendo a valores de inflación en las primeras semanas muy picantes en términos de precios. Ya estaré empezando a pensar en valores por encima de marzo. Bueno, estaríamos entrando en otra dinámica inflacionaria en caso de darse, por lo que, bueno, debemos estar atentos. Sin duda que el dato de abril también va a ser malo. Ahora, debemos estar atentos a qué tan malo será, si será peor que el de marzo o bien algo más retraído. En torno a, teniendo en cuenta un poco la emisión que se está dando, los pasivos remunerados que se tiene y demás, estamos bien, la tasa que se paga por ellos, estamos yendo a una inflación crucero básicamente de piso de un 6% aproximadamente, así que va a ser difícil poder bajarla de ese valor como para tener una idea en dónde nos encontramos y en qué piso de inflación podemos llegar a estar manejando para este año, donde muchas estimaciones ya están dando inflaciones interanuales para diciembre, es una inflación anual del 120-130%. Claro. Salvador, la última pregunta te quería hacer precisamente sobre inflación, desde una preocupación que creo que es lógica, y digo, si a mí me preguntaban antes, hubiera dicho terminantemente que no, pero ahora empiezo a ver algunas cosas complicadas, que es si estamos a las puertas de una hiperinflación. Es una pregunta difícil de contestar, la verdad. Al estar hablando de hiperinflación ya sería otro tipo de escenario donde la economía nominal, que se llama, se escinde completamente de la real, donde hay una espiralización de precios fenomenal. Todavía no tenemos los condimentos, los drivers necesarios para que empecemos a hablar de una hiper. Todavía faltan bastante, te diría. No lo veo como un escenario probable para el corto, pero no perdamos de vista de que estamos en un momento muy complicado. Hay muchos factores que están jugando en contra, o diría todos. No hay una sola variable que esté dando bien, básicamente. El sector agro no está liquidando las suficientes divisas, el Banco Central no se está pudiendo quedar con muchas divisas, las reservas netas no están aumentando considerablemente, la inflación está desbocada, el dólar se está empezando a calentar, hay muchos condimentos de que están marcando una tónica negativa para lo que viene. Pero para hablar de inflación deberíamos estar hablando de un driver, algún condimento extra que se genere y una espiralización inflacionaria que por ahora no lo estamos teniendo. Estamos sí en niveles de inflación muy altos, sin dudas, pero para la hiper falta. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ustedes por la invitación, que tengan buen día.